Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 8 de enero del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Misericordia perdida. La realidad es triste, pero sí es posible perder la misericordia, incluso perder el perdón de Dios. Es decir, el Señor nos puede retirar su perdón porque tenemos libre albedrío para rechazar o aceptar el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La razón por la cual nosotros amamos a Dios o decidimos aceptar el amor de Dios es porque su amor es primero. Es decir, porque Él nos amó primero, por lo que podemos determinar que Dios es la fuente del amor y por eso el Señor nos ha creado con la capacidad de amar y ser amados. Notemos a través de la siguiente parábola de Jesús que el amor de Dios siempre es primero, pero también que podemos correr riesgos grandes si no correspondemos a ese amor. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, note bien, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia de mí y yo te lo pagaré todo. El Señor, pero eso era imposible, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, note bien, porque nunca iba a poder pagarla. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 míseros denarios, y haciendo de él, es decir, lo tomó de él, tomando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sí podía pagarlo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Note bien el proceder de este miserable, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y yo digo que hasta se molestaron, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Una deuda que jamás en su vida iba a pagar, ni con 100 vidas. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Note bien, en esta parábola, sencillamente para el siervo era imposible pagar la deuda, porque nadie puede vivir 200,000 años para pagar 10,000 talentos, 34 kilos con 200 gramos, pesaba cada talento de plata. Lo que debía este hombre, tenía que vivir 200,000 años. Por esa razón, el amo fue movido a misericordia y le perdonó esa gran deuda a su siervo. Qué tremendo, qué difícil creer, pero es una gran realidad. Ahora, pero qué desafortunadamente termina esta parábola. Pues a este siervo, a quien se le había perdonado esta gran deuda, que jamás en su vida podría pagar, no fue capaz de perdonar a su siervo 100 míseros denarios, por lo que el amo le retira el perdón que le había dado y como consecuencia pierde también la misericordia. No se midió ante su consiervo con una deuda que le debía y que era factible pagarla. Lo más triste del caso es que este siervo injusto y malagradecido no supo corresponder, escuche bien, con la misma misericordia y amor con la cual fue objeto.
sería bueno que reflexionásemos, queridos amigos y hermanos, al respecto, porque nosotros a veces o muchas veces tenemos esa misma tendencia de este malvado siervo. En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió, note bien, una prórroga con la promesa: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor. Note bien, se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor que le había perdonado. Es decir, que así como hicieron con él, él tenía la oportunidad de hacer con otros. Y sin embargo, al salir, se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma. Se le habían perdonado 10,000 talentos y el deudor le debía 100 míseros denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente, trató a su consiervo en una forma plenamente distinta. Cuando el deudor suplicó misericordia a su señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. Y el autor de la lección hace referencia a eso. No se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse. Ten paciencia conmigo, dijo, y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos, note bien, que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia, no aceptan la gracia de Dios, como un don gratuito, es decir, no lo merecemos, pero es algo que el Señor nos lo quiere dar, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado, sino, y son, exigentes, y no perdonan a otros sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10,000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1,000,000 por uno. Sin embargo, se atreven a no perdonar. Dios tiene corazón de padre y mucha paciencia con sus hijos. En su trato con el pueblo de Israel, le suplicó con misericordia y amor. Pacientemente expuso sus pecados ante ellos y con clemencia esperó que vieran y reconocieran sus errores. Cuando se arrepintieron y confesaron sus pecados, pecados de ellos los perdonó, y aunque la ofensa se repitió frecuentemente, no pronunció palabras de burla ni expresó resentimiento. Y que Cristo claramente afirmó que aunque alguien peque reiteradamente, ha de ser perdonado si se arrepiente, aun si pecare 70 veces 7. Queridos amigos y hermanos, nuestra oración debiera ser: Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pidamos al Señor que siempre podamos tener esa actitud de perdón para que también nosotros podamos recibir el perdón, podamos ser objeto de la misericordia de nuestro Señor, de nuestro bendito Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.